Hola Zaires, empezamos julio con lo que podríamos llamar un acto de justicia poética. ¿Por qué digo esto? Porque al menos en el terreno de la literatura estadounidense hubo durante las décadas del 20 y del 30 una feroz competencia entre dos nombres que eran a la vez, o que era a la vez una disputa entre dos estéticas y entre dos personalidades muy diferentes. Ambos habían sido aprendices de escritores y espíritus libres en la Europa de posguerra y habían forjado una amistad que luego se convertiría en abierto rencor. Hablo, por supuesto, por un lado de Ernest Hemingway y del otro de Francis Scott Fitzgerald. Como empezamos esta temporada del Círculo Zahir 2022 leyendo al libro que rescató a Hemingway de un seguro olvido, El viejo y el mar, nos pareció un gesto equitativo leer en esta ocasión la novela por la que Fitzgerald es y será recordado como un escritor enorme, El Gran Gatsby. Buenos Aires, vamos a leer El Gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald. Al leer este libro, sospecho que vamos a tener varias tentaciones. Una va a ser la de guiarnos por lo que dice la leyenda sobre Scott Fitzgerald, que fue un escritor un poco frívolo, que habló de la era del jazz y que habló de la gente rica que toma champán. Y yo creo que eso es un error, porque es un escritor muy profundo. Otra tentación va a ser ponerle al personaje de Gatsby la cara de Leonardo DiCaprio. Esa tentación es difícil de evitar, pero yo la evitaría. Yo la evitaría porque también empobrece el relato. Si me preguntan a mí, yo creo que nos conviene leer este libro como la crónica de un escritor que era sensible a las cosas que le pasan a la humanidad cuando sale de una época traumática. En el caso de Scott Fitzgerald salían de la Primera Guerra Mundial y tenían que pensar cómo vivir y cómo vivir bien después de un hecho traumático como ese. Nosotros estamos saliendo de una pandemia, algunos dicen que todavía no salimos, así que tenemos algunas cosas en común con Scott Fitzgerald y con la época que retrató. Me parece que para comenzar la lectura no hace falta nada más que eso. Saber que fue un escritor que vivió hace un siglo y que tiene mucho que ver con nosotros. Podríamos haber leído A este lado del paraíso, que fue el único verdadero bestseller que Fitzgerald logró en vida. Podríamos. Podríamos haber leído Suave es la noche, por ejemplo, la que muchos prefieren porque es testimonio de un autor maduro y de un estilo definitivamente forjado. También podríamos. Pero preferimos leer junto a ustedes, Zaires, en julio, El Gran Gatsby, porque se trata de una novela que captura a la perfección uno de los momentos emblemáticos del siglo XX, que es el período de bonanza económica que va desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta el crack financiero de 1929. Unos años, aquella loca década del 20 en que las costumbres se relajaron, el crimen organizado volcaba sus dólares en las calles, la música jazz se desarrollaba como nunca antes y para los vencedores de la guerra, al menos, todo parecía posible. Luego vendrá la crisis, la desocupación, la miseria y el hambre que derivarán en la Segunda Guerra Mundial, pero esa ya es otra historia. ¿Y por qué El Gran Gatsby, además de que es la novela más famosa de Scott Fitzgerald? Porque es la novela que mejor capta, creo yo, en el siglo XX, una gran obsesión de los norteamericanos. Vieron que cada país tiene sus mitos fundadores y sus obsesiones. Bueno, en Estados Unidos la obsesión nacional es cómo ser bueno, cómo ser buenos, buenas personas, a pesar de que vivimos inmersos en un mundo sucio, en un mundo de desigualdad, en un mundo de riquezas obscenas y de pobreza también obscena, en un mundo de violencia, de corrupción, de mafia, de ostentación vana. ¿Cómo ser buenos a pesar de todo eso? El gran
Gatsby habla precisamente de eso, a través de todos sus personajes, empezando por su protagonista. ¿Cómo hacer para atravesar el río de lodo, para usar el fraseo que le gustaba a Fitzgerald? ¿Cómo hacer para atravesar el río de lodo y salir limpio? No me van a decir que no es una pregunta que es interesante intentar al menos responder. Bueno, eso es lo que hace Scott Fitzgerald en esta novela. Ya por eso creo que vale la pena. Ojalá que les guste.